alumnos y alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Bienvenidos a otro de esos vídeos donde vamos a conocer un poquito más sobre el clima. Hoy concretamente vamos a averiguar cómo son algunos climas del mundo. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! El primer clima que vamos a conocer es el clima ecuatorial. El clima ecuatorial se localiza alrededor del Ecuador. Si os fijáis en esta imagen de aquí, todo lo que está de color rojo es el clima ecuatorial. Y como podéis ver, se da tanto por encima como por debajo del Ecuador. Se caracteriza por tener unas temperaturas altas durante todo el año. De hecho, tiene una temperatura media de unos 25 grados. En cuanto a las precipitaciones, es decir, las lluvias, son muy frecuentes y abundantes durante todo el año. Podríamos decir que allí llueve casi todos los días. La vegetación ecuatorial se caracteriza por la selva. La selva tiene un bosque frondoso y denso que está formado por árboles de hojas grandes y perennes. ¿Os acordáis qué significaba un árbol perenne? Eran aquellos árboles que conservan la hoja durante todo el año. En la selva viven gran cantidad de especies vegetales, entre las que destacan el ébano y la caoba. En cuanto a los animales, en la selva también viven muchas especies de animales. Tenemos aves, monos, perezosos, lagartos, serpientes, etc. Sin embargo, este clima tiene un problema y es la deforestación. ¿Y qué es la deforestación? Pues la deforestación es una gran reducción de la superficie forestal debido o bien a la tala de árboles, al aumento de la agricultura de plantación o a la creación de ciudades. Es decir, que se está perdiendo la selva porque se está utilizando ese terreno para otro tipo de funciones. La deforestación masiva de las selvas ecuatoriales se está incrementando en los últimos años. ¿Cuál es la selva ecuatorial más famosa del mundo? El Amazonas. De hecho, se ha llegado a decir que el Amazonas es el pulmón del planeta. La selva del Amazonas es la selva más grande del planeta y se extiende alrededor de la cuenca del río Amazonas en Sudamérica, cubriendo una región que llega desde los Andes hasta las costas del Atlántico. Se trata con diferencia del ecosistema terrestre más rico que podemos encontrar en el planeta, con una superficie total de más de 7 millones de kilómetros que se extiende más allá de las fronteras, alcanzando superficies en 9 países diferentes. Sin embargo, el Amazonas se encuentra gravemente amenazado. Aquí os he puesto una imagen de los incendios que tenía el Amazonas en 2019 a la vez. El año 2019 fue un año muy complicado para el Amazonas. El incendio de la selva amazónica entre Brasil y Bolivia en agosto del 2019 ha provocado una deforestación de un tamaño equivalente a la superficie de Francia. ¿Y cómo es un climograma de tipo ecuatorial? Pues es como el que veis en la imagen. Este es un climograma de Brasil. Como podéis ver, tiene muchísima lluvia y la temperatura más o menos es constante durante todo el año. Pasemos ahora a ver cómo es el clima tropical. El clima tropical se localiza al norte y al sur del Ecuador, como podemos ver en la imagen. El clima tropical es el color naranjita. En cuanto a las temperaturas, destacaremos que tienen altas temperaturas durante todo el año y las precipitaciones van a ser abundantes, pero con dos estaciones, una seca en invierno y otra húmeda en verano. Esta es la principal diferencia con el clima ecuatorial. En el clima ecuatorial teníamos altas temperaturas, pero llovía durante todo el año. En el clima tropical no, lloverá más en verano y menos en invierno, aunque digamos que siguen teniendo pues abundantes lluvias a nivel general. El clima tropical se caracteriza por tener tres tipos de paisaje. En primer lugar tenemos el bosque tropical, que es un bosque similar a la selva, pero que tiene árboles que son de menor altura y hay más variedad. Por otro lado tenemos las sabanas, que es una vegetación formada por hierbas, arbustos y algunos árboles. Si os digo sabana, se os tiene que venir a la cabeza la sabana africana. Y sí, chicos, es la más famosa del mundo. Y por último, las estepas, que se caracteriza por tener una vegetación pobre. Tal y como podéis ver
en la imagen. El problema que presenta el clima tropical es que la ganadería y el sobrepastoreo provoca la desaparición de las hierbas. Además, la agricultura provoca la disminución de especies vegetales. ¿Cómo es el climograma de un clima tropical? Pues es uno como este. Aquí os he puesto el ejemplo de Banfora, que está en Burkina Faso. Como podéis ver, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre es la época donde más llueve. Es la estación húmeda que hemos dicho que se produce en verano. Mientras que, por ejemplo, en enero, febrero o diciembre llueve muy poco. Es la estación seca de invierno. Y como podéis ver, las temperaturas son abundantes durante todo el año. Y por último vamos a ver el clima desértico. Se localiza en áreas cercanas a los trópicos, tanto el trópico de Cáncer por arriba y el trópico de Capricornio por abajo. Y también se da en algunas partes de la zona templada. Como podéis ver en esta imagen de aquí, el clima desértico representa toda la zona amarillita. ¿Cómo son las temperaturas? Pues la temperatura es elevada y existe una gran amplitud térmica o diferencia de temperatura entre el día y la noche. Es decir, hace mucho calor durante el día, pero luego baja mucho la temperatura por la noche. En cuanto a las precipitaciones, destacamos que hay mucha falta de agua, debido a que las precipitaciones son escasas e irregulares. En cuanto a la vegetación, destacamos que las plantas que sobreviven en el desierto son escasas y crecen dispersas para repartirse el poco agua que hay. Las plantas que hay son plantas xerófilas, plantas adaptadas a la aridez. Tienen espinas en lugar de hojas. Tiene una piel gruesa, acumula mucha agua y tiene raíces tanto en horizontal como en vertical porque buscan el agua. Un ejemplo de planta xerófila son los cactus. Destacamos que también vamos a encontrar palmeras y acacias, sobre todo en los oasis como este. En cuanto a la fauna, destacamos que es muy reducida, debido a que en estos lugares no hay muchos nutrientes. Además, los animales que hay están adaptados a la vida nocturna, es decir, como durante el día hace mucha calor, son animales que están acostumbrados a hacer vida durante la noche. En estos lugares nos vamos a encontrar arácnidos, reptiles, zorros, etc. Además, vamos a destacar al camello y al dromedario, que son animales capaces de acumular agua y soportar muchos días sin beber. De hecho, los camellos y los dromedarios son los animales de transporte en el desierto. El desierto más famoso del mundo es el desierto del Sáhara. El Sáhara tiene una superficie de 9,4 millones de kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, es casi igual de grande que Estados Unidos o China y cubre partes de 11 países del norte de África. El problema que presenta este tipo de clima es la desertificación, que es la degradación de tierras secas aún fértiles en tierras desérticas como consecuencia de la acción humana. La tala indiscriminada, la sobreexplotación de la tierra por la agricultura intensiva o el sobrepastoreo son las causas principales de la desertificación. Además, fenómenos meteorológicos extremos, en particular las sequías, convierten las tierras cultivables de vital importancia para alimentar a la población en desiertos. La desertificación en los últimos años está aumentando peligrosamente. 2/3 de la tierra están en proceso de desertificación. Y si no tomamos medidas, en 2050 se perderán 1,5 millones de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas más. ¿Y cómo es el climograma de un clima desértico? Pues aquí os traigo el ejemplo de Adrab, que está en Argelia. Como podéis ver, la lluvia es muy escasa durante todo el año. Y luego las temperaturas pues son más altas durante los meses de verano. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, alumnos y alumnas. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poquito más sobre los diferentes tipos de clima que existen en el mundo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, comentármelo en clase. Mucho ánimo con el estudio, un besito muy fuerte, ¡adiós!